Nos encontramos ahí, los dos grupos, tanto el de los presos como el de los presos políticos, y chocamos así, literalmente fue un choque, ¿no? ¡Pum! Y a darnos de trancazos con ellos, ¿no? Y pues, pero muchos estábamos en desventaja porque teníamos ya, pues del 10 al 31 teníamos 21 días de hambre, 21, 22 días de huelga de hambre, pues estábamos un poco debilitados, luego la adrenalina pues era más complicado. Entonces, pues de hecho, los presos empezaron a derrotarnos, digamos, ¿no? Al ver que pues nos estaban pues venciendo, regresamos hacia las celdas, nomás que por muchos ya no regresamos a las nuestras, sino que nos metimos a otra, a la N, ¿no? Y ahí nos hicimos fuertes en la crujía N, pero la crujía C y la crujía M fueron saqueadas, ¿no? Brutalmente, ¿no? Se llevaron todo, ¿no? Completamente. Ahí hay anécdotas muy curiosas, no me consta, pero luego cuentan, ¿no? De que, por ejemplo, uno de los que luego le gusta mucho tomarse la foto, los 2 de octubre, el doctor Fausto Trejo, platica a los compañeros de la crujía M que cuando llegaron los presos, él se metió a su celda y se metió debajo de la cama. Y entonces cuando los presos movían la cama, él rodaba, ¿no? Para que no lo vieran, y así fue. Y en una de esas, pues dejó el pie afuera y le dice un preso: mete el pie para que no te veamos. Digamos, es una de las cosas. Pero en realidad, pues todos los, digamos, a mucha gente, pues no quisieron meterse, ¿no? Muchos no se fueron a la huelga de hambre. Por ejemplo, Alberto Castillo no se fue a la huelga de hambre. Y cuando viene la represión, pues lo que él hace es: yo no me meto, saquen todo, llévense lo que quieran, no me toquen, ¿no? Pues ya no lo golpean y se llevan todo. Pero en esa huelga de hambre hubo cosas curiosas, por ejemplo, que no se sabe, que es bueno que la gente lo comente, pues todos somos, ¿verdad?, humanos. Ayer, por ejemplo, el líder Gortari, en la asamblea previa para irnos a la huelga de hambre, tomó la palabra y de manera radical dijo, ¿no?, textualmente: con esta huelga de hambre, libertad o muerte, ¿no? Y todos se apantallaron. Qué gran luchador, ¿no? Y a los 2 días levantó la huelga de hambre, ¿no? Líder Gortari, porque dijo que tenía diabetes. Bueno, sí, pero antes ya había hecho libertad o muerte, ¿no? Entonces son cosas, pues, que son chuscas, pero en el momento, pues, se tomaban con mucha adrenalina, ¿no? Que un profesor como él dijera que libertad o muerte, ¿no? Pero bueno, son cosas, ¿no? Y así como eso hay infinidad de situaciones que se vivió ahí en la cárcel con gente, pues, que era muy emotiva, ¿no? En una ocasión, Luis Tomás Cervantes, cabeza de vaca, que decía que era, pues, que sus campesinos nadie los tocara. Me acuerdo de una asamblea, ¿no?, discutiendo sobre la concepción ideológica de los campesinos, que eran pequeños burgueses, etcétera, muy individualistas. Se enojó tanto que cerró el puño y lo estrelló contra la pared, ¿no? Dijo: a mis campesinos nadie los toca, e inmediatamente se desmayan, ¿no? Era tanta la adrenalina. No, y el trancazo. Entonces, así son cosas que pues no se comentan, no se saben, pero que sería bueno, ¿no? Porque tenemos que desmistificar un poco, ¿no?, a los que hoy, digamos, de una u otra manera han usufructuado el movimiento del 68, ¿no? Si hacemos un recuento, yo he estado haciendo un recuento de los compañeros, podemos llamarles compañeros presos políticos, se han vivido ya del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, Pablo Gómez Álvarez, pues de diputado federal se va a diputado local, y si no a senador, y entonces anda ahí, ¿no?, changueando, ¿no?, como los changos, de un lado a otro, ¿no? Él es uno de ellos. Pues no digamos Guevara Niebla, ¿no?, Gilberto Guevara Niebla, que ha hecho varios libros en el movimiento y que pues tiene pues fue subsecretario de Educación. Fue subsecretario de Educación en la época de Cedillo, ¿no? Sí. O sea, pues han usufructuado, pues, ¿no?, digamos, la historia, ¿no?, o el pasado ¿no?, del 68. No digamos el Pino, ¿no?, que ha sido delegado de Tlalpan, que ha sido diputado local, diputado federal, y ahí anda, ¿no?, ¿verdad? O sea, no saliendo del presupuesto, porque es vivir en el Estado. Claro. Y podríamos seguir, ¿no? Cabeza de Vaca fue gerente general de bodegas rurales con Azupo en la época de Lea, precisamente, cuando Much sale de la cárcel, se enchufa, ¿no? Y el traidor llamado Campos Lemos, que todos le dicen que era policía, pues también se enchufa en la cuestión indigenista, ¿no? Y infinidad, ¿no? De gente, digamos, connotada, vamos a llamarla así, del 68, pues que al salir es cooptada por el Estado, ¿no? Y hoy siguen, ¿no?, enchufados en el carro, ¿no?, del neoliberalismo, y aunque hagan declaraciones de que son muy revolucionarios, pues la verdad es que los hechos, ¿no?, demuestran que son más neoliberales que los neoliberales, ¿no?
Sí, bueno, de todo, ¿no? Raúl Álvarez Garín, ¿no? Todavía dirige el periodiquito del Machete, no, el Machete, ¿no se llama? El periodiquito del Corre la voz, corre la voz, ya no. Y pues él también fue subsecretario de Finanzas, ¿no? En la época de López Obrador. Igual que otro que se aprovechó pues también del hermano, porque de hecho no participó, como es Martín del Campo, ¿no? O sea, que matan es al hermano en el 10 de junio del 71, pero bueno, pues él agarra, ¿no? La estafeta del hermano y eso pues lo ha llevado por todos lados y pues le han sacado provecho, ¿no? Aquí sí podemos decir que le han sacado provecho político al movimiento 68, ¿no? Algunos nos integramos a las fábricas. Yo estuve, por ejemplo, 25 años en las fábricas como obrero varios, ¿no? Ganando un salario mínimo, pero pues porque teníamos la idea de que, bueno, pues la lucha era en las fábricas, no eran las escuelas, ¿no? Claro. Después del movimiento 68 dijimos, no, pues hay que irse al campo, hay que irse a las fábricas, pues hay que irse con los colonos. Como Taibo, ¿no? Paco Ignacio Taibo, ¿no? Es de cierta forma, él también era simpático, participaba en el reparto de volantes. ¿Era cooperacho? Era digamos pues gente, ¿no? que militaba en grupos, ¿no? Políticos, pero bueno, que hacían una labor, ¿no? Política. Incluso me acuerdo que en aquel entonces, pues no me acuerdo ya del nombre, pero el hijo del rector, ¿no? González Casanova, iba a repartir volantes, ¿no? A las fábricas ahí, ¿no? Con nosotros en el grupo obrero que teníamos, ¿no? Entonces pues son cosas, ¿no? Pero digamos que el movimiento 68 sí dejó grandes enseñanzas. Claro. Sin embargo, no se han podido capitalizar todavía, ¿no? Hoy el movimiento, digamos, estudiantil está un poco desmanejado, o sea, no tiene un hilo conductor, ¿no? Que lo lleve a enfrentar al neoliberalismo como debe ser, ¿no? Entonces, vemos posiciones de rectoría que, bueno, pues se preocupa por el presupuesto, pero realmente no se preocupa porque los que salgan de las universidades vayan a servirle al pueblo realmente, ¿no? Entonces, ahí pues habría que hacer algunas cosas, ¿no? Y no hemos tocado a algunas gentes, pero por ejemplo está también Marcelino Perelló, está Escudero, está, bueno, que no estuvieron en la cárcel, ¿no? Pero que, bueno, también fueron connotados. No, pues era muy cuate de Rosa Luz Alegría, ¿no? Ya en los tiempos de los Portillo, ¿no? Sí, pues dice que fue su novia. Fue la novia de Perelló y después fue novia de López Portillo, ¿no? Que fue su mérito, ¿no? Fue la primera mujer que tuvo una secretaría, ¿no? De turismo, ahí o sea, pues bueno, pues hemos avanzado, ¿no? Sí. Sí, finalmente, ¿cómo era la vida cotidiana? Porque uno le pone a Tosca o a González de Alba, ¿no? Y que se hacían círculos de estudio, ¿no? Ahí adentro, en la cárcel, sí era una vida, había pues, vuelvo a repetir, no habían dos grandes grupos, ¿no? Un 50% de muchos jóvenes que habían caído de manera ocasional, ¿no? Incluso había un compañero que le decíamos el pirata, porque cuando llegó a la crujía llevaba el ojo negro, ¿no? Entonces, pues como llevaba el ojo negro, pues le pusieron todos el pirata. Cuentan que cuando lo estaba interrogando la policía lo estaba golpeando, ¿no? Le preguntan a Mauro, se llama Mauro, el compañero, ojalá un día pudiéramos verlo. Le pregunta a la policía, ¿no? ¿Quién es Sócrates? Entonces él contesta, no sé, yo no sé nada de historia, ¿no? Sí, se necesita Poniatowska. Sí. Y fue en realidad, ¿no? Así pasó, ¿verdad? Eran jóvenes que pues no tenían, o sea, no tenían vela en el entierro del movimiento, pues los agarraron en la calle y van para adentro, ¿no? Así hubieron compañeros que, unos primos, por ejemplo, los Barrón Ávila, que pues eran estudiantes de secundaria y los agarran y los meten con nosotros, ¿no? Y también se fletan, ¿no? 2 años, 8 meses. Y podíamos pues platicar de muchos compañeros que pues que no tenían ninguna afiliación política, ningún interés. Ellos nunca quisieron, o sea, vieron la cárcel como un castigo, ¿no? Y trataron de vivir en el ocio de la cárcel, ¿no? La cárcel genera el ocio, ¿no? Entonces, otros, digamos que nos radicalizamos, incluso llegamos a participar en algunos grupos con los del Partido Comunista que nos daban materialismo dialéctico, materialismo histórico. Bueno, pues nos interesaba, pues ya nos encerrábamos a estudiar, a leer, y si no por nuestra cuenta, ¿no? ¿Verdad? Empezábamos a leer y a discutir con otros compañeros, y de hecho pues fuimos agarrando una conciencia, ¿no? Política, pero éramos, digamos, grupos que se hacían grupos muy cerrados, ¿no? Nosotros teníamos un grupo de 8 gentes, uno de ellos salió como preso político, turista, se fue a Chile y allá